Es para nosotros, como congregación de los avellanos, importante que, como oraba nuestro hermano Marcelo, conocer los tiempos que estamos viviendo y reconocer que la iglesia hoy día está en peligro. Y por eso es tan importante que estamos repasando, reviviendo el libro de Apocalipsis y lo que hemos visto hasta las prédicas o los mensajes pasados, es de que este libro es tan importante porque es la revelación de Jesucristo, que es el Dios verdadero, único y verdadero. Esta es la revelación del Señor. Esta es palabra para siervos, los siervos del Señor. Que este libro también, ya lo hemos visto, que no es para cualquiera, sino que es para los que tenemos la fe en Jesucristo. Dice que las estrellas somos los creyentes que estamos en su mano derecha y porque Él está en medio de su iglesia. También dice que las 7 iglesias que vamos y hemos estado conociendo y repasando en la palabra es la iglesia que hoy día está, pero también la iglesia que vio Pablo, que vio Juan, y también la iglesia que será. Son los tiempos en los que dice la palabra que sucedieron en la época de Juan, y hoy día vemos las iglesias, como habla la palabra también, de los tiempos en que está la iglesia hoy día. Después vimos en el capítulo 2 también que hay, según iglesia, hay la iglesia de Éfeso. Esta iglesia era la que hacía todo bien, pero que ya no tenía el amor primero con el Señor. Su amor se había enfriado. Pero el Señor a cada iglesia le promete que si se arrepiente, el Señor le promete a cada una de las iglesias algo. A Éfeso le prometió el árbol de la vida. A la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia atribulada, le prometió que si perseverara, y si perseveraba y vencía, no sufriría la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo, la iglesia que le llamó perversa y mundana, le dijo que se arrepintiera, y si se arrepentía y vencía, le daría el maná escondido. El maná escondido es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Tiatira también había permitido que hubiera personas malvadas dentro de la iglesia, que hubiera personas que dañaban desde adentro la iglesia. Y también le dijo a esta iglesia que se guardara, que viera, que velara, porque si vencía le daría la estrella de la mañana. También es esto suficiente para cada iglesia. Tiene que ser suficiente para cada iglesia que nuestro Señor Jesucristo es el que alimenta, el que sustenta, el que llena todo. Y no puede haber nada más en medio de su iglesia. Así llegamos a Apocalipsis 3. Y aquí vamos a repasar, si Dios quiere, dentro de los que tenemos, las 3 últimas iglesias. El mensaje a las 3 últimas iglesias. Y comienza con el mensaje a Sardis. Esta Sardis estaba en una ciudad que era antigua, tuvo una época de gloria también, y con el tiempo esta ciudad empezó a decaer. Empezó a decaer y esta ciudad también era la que conectaba Europa con Asia. Por lo tanto, tenía mucha buena, llamémosle, situación económica, y bueno, se dice que creó la primera moneda circular. Por el buen pasar económico de Sardis también hubo que esta iglesia fue empezando a ser contaminada, porque el orgullo siempre es el orgullo de la prosperidad. Por tanto, el Señor envía este mensaje a Sardis. Cosa curiosa, en esta ciudad hoy día no hay ningún cristiano. En esta ciudad hoy día están las ruinas de Sardis, está todo, pero
no existe ningún cristiano. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, versículo 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ya vimos que los 7 espíritus de Dios es el Espíritu Santo. Y las 7 estrellas son la iglesia completa y perfecta que el Señor está en medio de ella. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Imagínate, hermanos, que diga el Señor: yo conozco tus obras. Y dices, o nosotros decimos que estamos vivos, pero en realidad el Señor dice que estamos muertos. ¿Qué pasa con esta iglesia? Dice que tiene un nombre de que vives. Y hoy vemos muchas mega iglesias increíbles que parecen estadios techados y que con pantallas gigantes y que lo he visto por televisión, el predicador se ve un puntito ahí en el estadio, pero grandes pantallas y uno dice: wow, tremenda iglesia, pareciera que estuviera viva, pareciera que tiene todo. Y en este tremendo, imponente escenario, ¿cómo podría estar muerta esta iglesia? Si uno la ve así, tremenda, ¿cómo puedes decir que puede estar muerta esta iglesia? Entonces podríamos preguntarnos, si hay una iglesia muerta, porque el Señor lo dice en su palabra, ¿qué puede destruir a una iglesia? Nosotros deberíamos tener cuidado con eso. Y la verdad que lo que destruye una iglesia es alejarse de la palabra de Dios, alejarse de la escritura de Dios, ponerse a leer más libros de conserjería que de la Biblia, leer más libros de desarrollo personal que de la Biblia. En realidad, hermanos, yo leí muchos libros y soy malo para leer, pero el mejor libro para desarrollo personal está en la palabra del Señor, está en la Escritura. Cuando una iglesia comienza a predicar que hay visiones, no sé si ustedes han visto muchas iglesias que hablan de: hoy esta persona tuvo una visión, no, el Señor me dijo, y todas esas cosas. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque la palabra del Señor así lo dice, incluso aquí en el libro de Apocalipsis. Por tanto, con toda seguridad, si llegamos a una iglesia que no predica la palabra, que no predica la palabra de Dios, y más habla de testimonios, habla de consejerías y cosas, son buenas estas cosas, consejería, pero no pueden ocupar el primordial lugar que es la palabra de Dios. Entonces, por eso vemos que hoy en día estas mega iglesias que les dicen a la gente: todo esto está bien, haz pacto con el Señor, ven a Cristo y se acabarán tus problemas, todo está bien, todo. Si hay pecado, no hay problema tampoco, más predicando filosofías humanas que predicando de nuestro Señor Jesucristo. Veamos cómo esto también sucedía en el Antiguo Testamento. Están hoy día en las mega iglesias, pero en Jeremías 6, del 13 al 14, dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz. Y no hay paz. Aquí vemos a la iglesia tipo Sardis, un templo con gran mobiliario, gran estructura, decoración, pantallas gigantes y coros, etc. Se ve esta iglesia que está muy viva, pero en realidad el Señor dice que estaban muertos o que están muertos. ¿Por qué? Porque no es su palabra la que
la que están enseñando, la que están predicando. En 1 Samuel 16:7, y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Santiago 2:28. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago dice que en el cuerpo sin el espíritu, este cuerpo está muerto. Si no hay espíritu, el cuerpo muere. Así también el cristiano que no tiene obras es porque no está su fe viva. Su fe está muerta. Vivir con... ¿Cuál es la obra del cristiano? ¿Cuál debiera ser la obra del cristiano entonces? La obra del cristiano es vivir con un corazón contrito y humillado, predicando siempre la palabra del Señor, porque a Dios, a ese corazón contrito y humillado, no lo desprecia. Así lo dice en Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, hermanos, viendo aquí qué es lo que se refiere a una iglesia muerta, podemos ver que es estar separado de su palabra, de su mandamiento. Volviendo al versículo 2, dice 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor en esto llama a ponerse en alerta, llama siempre a estar vigilante, a estar alerta contra los enemigos, pensamientos que vienen, y que nosotros debemos siempre arroparnos en el Señor. Mas el mal, vencemos el mal con el bien. Llama a ser activos, llama a ser fervientes, que seamos cumpliendo nuestros deberes dentro de la iglesia, dependiendo siempre de la gracia y del Espíritu Santo. Esa es la fortaleza del cristiano, que deje ser llenado del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea testimonio a nuestro espíritu, para que así nuestro espíritu sea siempre ocupado como el Señor lo quiere guiar. A revivir también, fortalecer la fe, sería otro punto importante para cada cristiano que debemos vivir y estar atentos. ¿Está mi fe fortalecida cada día? ¿Me estoy en algún momento llenando más con otros pensamientos? Dice en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, en el fondo, el Señor en todas las iglesias está siempre recordándonos, recalcándonos que debemos ser cuidadosos con nuestro pensamiento y guardando nuestro espíritu, guardando y velando. No podemos dejarnos llevar por no podemos confiar en nuestros pensamientos. Por eso el Señor insiste que siempre seamos atentos a esta palabra. Lo que hemos recibido, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué es lo que hemos recibido? Si no es la palabra de Dios. Si no hemos recibido esta palabra de Dios. Y le dice, esta palabra guárdala. O sea, esta palabra guárdala es para obedecerla, para llevarla a cabo, hacerla práctica. Y también dice, arrepiéntete. Es decir, no sigas creyendo en tus pensamientos.
no sigas creyendo en tu filosofía, no sigas creyendo en tus pensamientos diarios. Al Señor, con un corazón contrito y humillado, debemos estar siempre encomendándonos cada día. Este pensamiento debe ser fortalecido cada día, hermanos, porque normalmente nos dejamos llevar por siempre por alguna otra cosa. Fortalecer, y así es como lo habla el Señor en su palabra, lo insiste. Otra forma de entender que cuando estamos en nuestros pensamientos, la palabra dice que estamos durmiendo o estamos muertos. Porque de aquí el Señor dice, estáis muertos. ¿Y por qué estamos muertos? Porque estamos en nuestros pensamientos. Eso es lo que podemos obtener de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. Y lo insiste, por ejemplo, en Efesios 5, del 14 al 16, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Andar con diligencia es andar como sabios, es andar en todo por la palabra de Dios, por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volviendo al mensaje, en el versículo 4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí el Señor nos manda a vencer, a vencer en esta situación, en que Él nos manda a vencer, en que perseveremos en su palabra, en su pensamiento, en lo que Él nos enseña. Por ese motivo, Él nos dice también la promesa que nos dará vestiduras blancas. Ya que vimos que vencer es obedecer, que su palabra es mantener la fe en Cristo, que eso es el vencer, es el Hijo de Dios vivo para nosotros, y por eso nosotros actuamos y llevamos a cabo nuestra vida, porque nosotros los que estamos acá, ¿en base a qué vivimos? Si no es en que estamos seguros, conscientes de que es Dios el que guía nuestra vida. ¿Y por qué? Porque no es solamente esta vida, estamos mirando a la vida eterna. Los que estamos aquí no estamos preocupados de este mundo, no estamos preocupados de la contingencia, estamos preocupados y ocupados en la vida eterna. El que está seguro es el vencedor. El que está seguro en Cristo es el vencedor. Por eso, damos gracias al Señor por esta iglesia de los Avellanos, porque aquí hay una sola prédica, una sola alabanza, que es a Cristo Jesús. Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esta es la mayor alegría que podríamos estar viviendo, sabiendo que nuestros nombres están en los cielos por esta fe que el Señor nos ha dado. Si has recibido, hermano, la salvación, es seguro que esta no la perderás, no pierdes tu salvación. Pero si alguno practica el pecado sin dolor, sin aflicción, es seguro también que no ha recibido la salvación. Porque cuando pecamos, cuando cometemos alguna cosa que no está
de acuerdo a lo que el Señor quiere, nosotros nos afligimos, sufrimos. Y por eso es que hoy día vemos gente, y lo conversábamos la otra vez, célebres cantantes cristianos, canciones hermosas que estuvieron en algún momento, y hoy día solo hablan algunas iniquidades. ¿Qué pensábamos nosotros? Que al final ellos siempre anduvieron, como muchos, incluso pastores, predicadores, anduvieron en las cosas de Dios, pero nunca recibieron la salvación. Hablaron de Dios, pero nunca fueron salvados. Ocurre estas cosas. Nos ayuda el Señor a estar siempre velando en nuestro interior, en nuestro corazón, cada día, buscándolo en oración, en la lectura, en su palabra. Y así llegamos al mensaje a Filadelfia. Y el mensaje a Filadelfia es un respiro, porque esta ciudad estaba ubicada a 50 kilómetros de Sardis, en una región montañosa, fundada alrededor del año 190 a.C. por Átalo II, rey de Pérgamo. Y este recibía el nombre de Filadelfo por el amor fraternal que tenía por su hermano. Un amor inusual, decía la historia, por su hermano. Entonces le decían Filadelfo por el amor fraternal. Y ahí pasó a nombre de Filadelfia. Y lo grande en Filadelfia es que esta iglesia no recibió ningún reproche del Señor. Esta iglesia pasó el mensaje sin ninguna reproche ni ninguna, podríamos decir, tirón de oreja. No por ser perfectas, no porque era una iglesia impecable, sino porque la gracia que tenía es que buscaban del Señor y buscaban de Él y se esforzaban en guardar su palabra. Lo que no hacía la iglesia o las otras iglesias. Y como aquí también, los avellanos, esta iglesia se esfuerza en guardar su palabra. Y debemos velar eso, hermano, para no perderlo. Debemos velar para no perdernos en guardar la palabra del Señor, que es lo único que puede destruir a nuestra iglesia, es extraviarnos de su palabra, irnos por otros pensamientos, corrientes. Y en el 7 dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor Jesucristo aquí dice que ese es santo. Él está totalmente apartado de toda cosa. Filadelfia también tenía su contaminación, también era una ciudad pecadora, pagana, tenían dioses paganos como el dios del vino, el Bacon. Entonces, también tenía contaminación esta ciudad. Pero el Señor está separado, está apartado de él, de eso. Y está apartado sin contaminación del mundo. Así se dice el Señor. Jesús es el verdadero, también dice, porque es el real. El verdadero porque es real. Todo lo demás no es real. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás no tiene vida. Entonces, ¿a quién adoramos nosotros, hermanos? Sino a nuestro Señor Jesucristo. No nos debemos desviar ningún minuto, ningún milímetro en adorar otras cosas. Ni que sea trabajo, dinero, la familia, que pudiera estar por sobre el Señor. Nosotros amamos a nuestra familia porque el Señor lo amamos primero, y el amor al Señor nos da ese amor para poder compartirlo a nuestra familia. Si nosotros no tuviéramos al Señor, no tendríamos amor para nuestra familia. No es posible este amor sobrenatural que el Señor nos comparte. Veo padres, recién estamos recibiendo bebés, estamos recibiendo
otros vienen en camino. Qué alegría ver. Y el mundo se distrae en matar bebés. Y nosotros acá nos causa la alegría completa de tanto que sigan llegando niños en el camino del Señor. Y por eso, hermanos, que el Señor se declara aquí que Él es el único que debe ser adorado, amado, porque Él es el único real. Todos los demás son pasajeros. También dice que Él tiene la llave de David, que abre y nadie puede cerrar. Entonces, ¿qué significa esta llave de David? ¿Qué es lo que implica? La llave representa ciertamente tener propiedad, la llave de la casa propia, ¿no es cierto? Cuando decimos, oye, la llave de mi casa propia, significa que esa llave es que tengo propiedad sobre esto. Tengo propiedad sobre esto. Aquí cada uno tiene una llave de su auto, en el bolsillo. Esa es su propiedad de ese auto. Por eso, tal cual, Isaías profetiza sobre el Mesías en Isaías 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Entonces, el Señor está apartado, el Señor es real y el Señor es dueño de todo. Porque Él tiene la llave de todo. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. En Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así define el Señor que es dueño de todo. Siguiendo con el versículo 8, yo conozco tus obras. Esto se repite también en todos los mensajes a las iglesias. Yo conozco tus obras. A las iglesias, Él conoce tus obras personales, Él conoce tu corazón, mi corazón, Él conoce todo. No podemos escapar de eso. Y por eso, que Él conoce todas las obras, dice que Él ha puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Él puso puerta abierta en un momento en tu corazón para que tú entraras y vivieras en él. Pero el Señor también pone una puerta abierta de salvación aquí en la iglesia. Por eso aquí hay muchos que han entrado por esta puerta, pero han entrado espiritualmente en la puerta abierta que es la salvación. Y esta iglesia hoy día tiene una puerta abierta de salvación. Cuando están evangelizando, cuando estamos compartiendo la reunión de oración, esta puerta abierta de salvación está abierta y es el Señor el que la puso en medio nuestra. Esta puerta de salvación se refiere que así también el Señor ponga y ha puesto esta puerta abierta en los avellanos para que muchos vengan a vida eterna. Como decía hermano Cristian, hay muchos que han venido y hoy día han salido de esta iglesia, han encontrado salvación y hoy día llevan salvación por todas partes. Porque aunque tienes poca fuerza, dice después, en lo material ciertamente a lo mejor nosotros no tenemos mucha fuerza. Esta iglesia es pequeña. Esta iglesia a lo mejor físicamente no llevamos a cabo aquí el Te Deum evangélico. No es esta iglesia la que hace el Te Deum evangélico, ni tiene capacidad para 10.000. A lo mejor esa es la fuerza que dice, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra, que es lo más importante. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué importante es eso, hermanos, porque no debemos distraernos en que lo más importante siempre sea guardar la palabra del Señor. Y así nos preguntamos como iglesia, como persona, yo como iglesia,
Cada uno de los hermanos. ¿Guardamos la palabra del Señor? ¿Estamos guardando cada día la palabra del Señor? ¿Adoramos a nuestro Señor Jesucristo? Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Por eso, hermanos, es tan importante que perseveremos en esto, en este enfoque, que muchas veces nos distraemos. Versículo siguiente dice, el 9, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dios trae a nuestra iglesia de cualquier parte, de cualquier situación, de cualquier lugar. Trae gente a nuestra iglesia. Por eso es tan importante cuando les compartimos la palabra. Cada día, cuando saludamos, llegan personas nuevas, de distintas edades, de distintos... Eso es lo que también el Señor aquí le reconoce a Filadelfia. Por eso es la mejor iglesia. Ojalá pudiéramos ser siempre como Filadelfia, poder ser como esta iglesia que no tuvo ningún reproche en este mensaje. Así, el Señor agrega cada día a su iglesia, cada día el Señor agrega a los que han de ser salvados. Y cada día nosotros predicamos solo a Cristo, solo su fe, solo la fe, solo la Escritura, solo la palabra, solo la gracia y solo la gracia de Dios en medio nuestro. Vivimos ciertamente de acuerdo a esta Escritura y por eso debemos guardarlo cada día, perseverar en este camino. En el siguiente versículo, en el 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo ha producido algunos conflictos o controversias teológicas porque dice que algunos piensan que se refiere a que yo te guardaré en la hora de la prueba, se refiere a cuando el Señor haga el rapto y nos libre de la tribulación. Esa es una postura, un enfoque, una idea teológica. Otros piensan que serán guardados en medio de la tribulación. Otros creen que yo te guardaré en la hora de la prueba, se refiere a que hay muchos que estarán en la tribulación, la iglesia estará en la tribulación, pero que el Señor le guardará en la prueba. Hermanos, no es necesario ni controversia, porque la palabra del Señor puede perfectamente guardar y así cumplirse. Él nos guardará antes de la tribulación, Él nos guardará en la tribulación, Él nos guarda hoy día, en medio de pandemia, pestilencia, Él nos ha guardado. En medio de enfermedades graves, Él nos guarda. En medio de conflictos, violencia, corrupción desatada, Él nos sigue guardando. Él nos guardará siempre. ¿Por qué? Porque hemos guardado su palabra. Porque hemos guardado la palabra de su paciencia. Entonces, debemos estar en la paz del Señor, sabiendo que en medio de la enfermedad, la aflicción, el dolor, Él nos guarda. Él nos guarda porque su palabra sí lo dice y siempre ha sido cumplida. En Juan 17, del 14 al 19, yo les he dado tu palabra, dice, y el mundo los aborreció. Está hablando de nosotros. El mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, el mundo entero está afuera y son muy pocos los que estamos aquí adentro. Y no es
de extrañar porque así lo dice su palabra. Santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El versículo siguiente dice: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto debemos, hermanos, considerarlo, analizarlo, y es lo que nos dice cómo vencemos, hermanos. ¿Cómo vencemos? Porque nosotros, yo estoy seguro que todos queremos estar y ser columna en el templo de Dios, estar en Dios, estar por la vida eterna. Y es lo que nosotros, cada uno de nosotros aquí queremos. ¿Cómo vencemos, hermanos, en esta situación, en medio de esto? Solamente hay una forma, que es postrados ante el Señor con un corazón contrito y humillado, predicando su evangelio y no predicando nuestros pensamientos, predicando su palabra y nada más que su verdad. Y por último, nos queda la ciudad de Laodicea, que es la más reprochada por el Señor. Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque es muy reprochada. Es la Laodicea, la iglesia de los tiempos del pueblo, la voz del pueblo, el triunfo del pueblo. Esto quiere decir la Odisea. Viene por otros nombres, pero no quiero entrar en ese detalle por el tiempo, aprovecharlo en ir al fondo de la palabra, porque era una ciudad de la Odisea de buena situación. Estaba ahí en un ambiente también la iglesia muy corrompido, y en la época de Juan escribió el Apocalipsis. No se registra que sufriera algún tipo de persecución o que tuviera herejías. Su problema era el orgullo y la ignorancia provocada por su autosuficiencia, o sea, sus pensamientos, por su autoconvencimiento, complacencia. Por esto la razón que recibe la Odisea, los tiempos, iglesia de estos tiempos, es la condenación más severa de todas las que encontramos en estas 7 cartas. A la Odisea es la que más reprende el Señor. Pero increíblemente el Señor ama a todas, porque a todas les pide que se arrepientan. A todas. Y su amor es incondicional. Y dice el mensaje a la Odisea 14: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo como el creador de todo y como dueño de todo. Él garantiza que su palabra está y se cumplirá. Así, como veremos más adelante, el carácter del Señor contrasta con el carácter y la infidelidad de los cristianos de esa época, en la Odisea, y la infidelidad de hoy día de la iglesia de este tiempo. Ellos deberían recordar esto, porque también Pablo lo compartió en 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso, aunque tuviéramos todas las cosas que pudiéramos desear, hermanos, si no tenemos a Cristo, no estamos en Él, seríamos inmensamente pobres. Seríamos inmensamente perdidos.
Yo conozco tus obras, dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. El Señor vuelve a repetir, conoce las obras, no lo podemos engañar, no podemos disfrazar nada. Y le reprocha, esta iglesia no eran fríos ni calientes, o sea, no amaban, pero tampoco odiaban, no se apasionaban por nada, no vivían prácticamente, ni sabían qué es lo que era lo bueno ni lo malo, eran indiferentes totalmente. Hoy día hemos visto iglesias, sobre todo en Estados Unidos, que dice embriagarse no le hallan nada malo. O sea, no entienden, no hay entendimiento de nada. Ellos dicen, salen y entrevistan a la salida de la iglesia y que para ellos no es problema embriagarse. Cosas así. Esto denota, digamos, que ahí hay un total desinterés, una total indiferencia por lo que el Señor así lo enseña. El contraste con la iglesia de Éfeso y Tiatira, por ejemplo, observamos que en Éfeso los creyentes odiaban las falsas doctrinas, pero no amaban a las personas. En cambio, en Tiatira amaban a las personas, pero no odiaban el error doctrinal, la enseñanza de Dios. El Señor en esto quiere que seamos extremistas, quiere que seamos fervorosos, quiere que estemos siempre afectados por el fuego de su Espíritu Santo, quiere que estemos siempre con un corazón totalmente comprometido para Él. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Como dice su palabra, el Señor vuelve a hacer una alusión al Antiguo Testamento con esta fuerte expresión. Porque antes que Israel entrara en la tierra prometida, el Señor les dio un solemne aviso que encontramos en Levítico 18, 24 al 28. Allí se les advirtió que iba a vomitar a los cananeos que vivían allí por causa de las abominaciones con que habían contaminado la tierra. No podía tolerarlos más. Le hacían sentir enfermos, pero a continuación les advirtió a los propios israelitas que también haría lo mismo con ellos si seguían las costumbres abominables de estas naciones. Tal cual, Israel se olvidó, conquistó estas tierras, Israel se olvidó y el Señor los vomitó. Los vomitó cuando fueron llevados por el cautiverio a Babilonia. Entonces, era un asunto importante que tenían que poner atención, escuchar a Dios, y no lo escucharon. Así el Señor nos ayude a estar atentos a su palabra, a su mandamiento, que no es más que estemos siempre postrados delante de Él y a los pies del Señor. Así debemos preguntarnos entonces en qué consiste esta tibieza. La tibieza es una cosa espiritual. La persona no se preocupa por la palabra, no le importa si hay errores doctrinales, como en muchas iglesias hoy día hay. Hermanos, no quiero que piensen que estamos autocomplaciéndonos. Estoy exponiendo solamente la palabra, tal como la dice el Señor, y solamente no quiero entrar en juicios con otras iglesias, solamente tener cuidado, tener esta atención, este oído atento a lo que dice el Señor en su palabra. No estamos pensando ni estamos haciendo filosofías personales ni nuestras, estamos hablando de su palabra. La falta de compromiso por la obra del Señor también es una tibieza, la despreocupación por el crecimiento espiritual, otra tibieza. Y así es como lentamente hoy día vemos como la iglesia hoy día no pesa en el mundo. Estamos en una segunda constitución en Chile y la iglesia no está. No hay.
Yo recuerdo 50 años atrás, la iglesia estaba en todo. Había iglesias incorporadas en todo. Había siempre algo que la iglesia tenía que apuntar. Hoy día esta tibieza llevó a que la iglesia prácticamente no pesa en el mundo, sino que solamente está de nombre. Entonces, hermanos, describe claramente la tibieza a un hombre, a un cristiano sin entrega. La palabra lo llama hipócrita, falso, un mecánico mezclado con el materialismo. Y se lo reprende en el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. Entonces, otra pregunta que debemos hacer es cómo habían llegado a esta situación. ¿Cómo estaban, así como el Señor dice, miserable, pobre, ciego, desnudo? ¿Y por qué había pasado esto? No veían ellos en ningún problema en su vida. Ellos veían todo bien. ¿Por qué? Porque lo veían en sus pensamientos. Porque estaban cómodos, porque tenían un buen pasar, una buena situación económica, y el problema es que se negaban a verse como realmente eran. Es como muchas veces el hombre que es adicto a una droga no se reconoce como drogadicto, no se ve normal. Y todos le pueden decir, oye, estás mal, pero él dice no. Por eso es tan importante que podamos siempre estar ocupados, vigilantes, como dice su palabra. Vigilantes en lo que están nuestros pensamientos, en lo que está nuestra adoración. Notemos que comienza diciendo, yo soy rico y me he enriquecido. En otras palabras, está expresando todo su orgullo espiritual, existencial. Es así como se empieza a perder el rumbo y la vida y apartarse de Dios. Estos habían sido vencidos por el materialismo, siempre creían que eran ricos y que con eso estaban listos. Entonces, por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. En esto el Señor los vuelve, les reprende y les dice que busquen, que se compren, como ellos eran buenos para el comercio, les habla en su lenguaje. Compren, ya que ustedes todo lo llevan a un comercio, compren oro fino, refinado, que de él pueden comprar. Ahora el Señor les hace una oferta de gracia, les dice, por lo tanto yo te aconsejo que me compres oro refinado. Entonces, ¿cómo podrían comprar ellos? Si ellos estaban en una bancarrota espiritual, no tenían cómo comprar espiritualmente. La única manera de comprar en que cualquiera de nosotros puede comprar de Dios es que abandonaran ese estado de egocentrismo, esa autocomplacencia, esa satisfacción humana, esa filosofía personal. Deben abandonarla, porque solo quitándonos de toda esa carga personal, de nuestras ideas, de nuestras ambiciones, anhelos, es como podemos comprar del Señor. Una vez que nos hemos vaciado de todas nuestras cosas, es la única manera que podemos comprar del Señor oro fino, de su palabra, para que podamos atender su palabra. Esto es el arrepentimiento, volverse de mi manera de vivir a lo que dice el Señor, es volver solamente y que solamente el Señor sea llenando en nuestro corazón.
Aquí también el colirio que también se producía en la Odisea nunca lograría mejorar su visión espiritual. O sea, ellos vendían y fabricaban el colirio muy conocido en el medio, pero no eran capaces, dice el Señor, que con ese colirio se limpiaran sus ojos y pudieran ver lo que el Señor le estaba diciendo. Por tanto, un resumen de este versículo, podemos decir que Cristo es todo lo que el hombre necesita. Riquezas divinas para Él ofrece riquezas divinas para nuestra pobreza espiritual. ¿Quién tiene? Sino el Señor. Vestiduras blancas de justicia para nuestra pecaminosidad. Y la vista espiritual para nuestra ceguera. Solo Él nos puede dar estas virtudes. Y yo reprendo y castigo, dice en el versículo 19, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tal vez la iglesia de la Odisea, si fuera celoso, dice, ser celoso es recordarnos, hermanos, con insistencia, que debemos ser cuidadosos de la palabra del Señor para nuestras vidas. ¿Estamos siendo celosos? En este mensaje el Señor le dice que sean celosos, que cuiden esta palabra, que sean totalmente apegados a la palabra, no se permitan desviar de la palabra. Y también dice arrepiéntete. En el fondo, deja de pensar en tus pensamientos y vuélvete a los pensamientos del Señor. En el versículo 20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Es decir, el Señor aquí está diciendo, oye, yo estoy afuera. No está en medio de su iglesia, porque está tocando la puerta a esta iglesia. O sea, está de afuera el Señor. Es peligroso. Estaba en una situación grave la iglesia de la Odisea. Y está en una situación grave hoy en día también. Así, el Señor no estaba en medio de esta iglesia, sino que estaba afuera, llamando a la puerta para poder entrar. Dice, y les pide, describe, así que no podía ser de otra manera. El Señor los trata como incrédulos y desde afuera llama por su misericordia. Porque Él tiene misericordia, vuelve a llamar. Los llama al arrepentimiento. Sigue buscándolos, porque sabe que sin Él están desnudos, están pobres, ciegos, y los llama constantemente. Hasta que dice que abran su corazón, para que abran la puerta. Tal como cuando uno abre su corazón, cuando nace un hijo, cuando el esposo pide a la esposa en matrimonio, tal como la esposa ama a su esposo, abre su corazón. Así el Señor les dice, el que abra esa puerta, el que abra su corazón con el Señor, Él entrará y cenará. Y cenará con Él y Él conmigo. El cenar se refiere a que al final del día, cuando todo termina, cuando ya es de noche, Él cena, porque es una convivencia, una intimidad con el Señor a esa hora. No dice, y tomaré desayuno contigo o almorzaré contigo. Dice, cenaré. Es cuando ya el día ha terminado y todo lo que podemos ocuparnos es en esa cena. Tranquilo, con tiempo y con toda paz. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. A pesar de esta iglesia muy reprendida, el Señor vuelve a decir, arrepiéntete y vuélvete. El amor del Señor, la misericordia del Señor es tremenda, y les vuelve a decir. No puede ser otra finalidad esto, hermanos, que es el amor del Señor,
que es lo que Dios quiere para cada creyente. Aunque cada uno esté muy mal hoy día, haya perdido o se haya alejado muy y esté muy lejos de Dios, el Señor lo vuelve a llamar. Tal como llama esta iglesia, perversa. Pueden pasar años, pero el Señor no olvida a cada uno de los que en Él confiaron y hoy día están lejos. ¿Puedes volver? Ciertamente cualquiera puede volver si se vuelve al Señor con un corazón contrito y humillado. El Señor no lo desprecia. Así, terminando con la iglesia y abreviando, podemos concluir, hermanos, que muchas iglesias hoy día pueden tener una organización perfecta, gigante, espectacular, y que son muy atractivos, programas muy atractivos. Pueden funcionar incluso sin la presencia de Dios y funcionan igual. Pero no es esa la iglesia de Cristo. Usan el nombre de Cristo. Usan su nombre, pero se predican a ellos mismos o predican sus propias cosas. De eso debemos tener cuidado y es lo que es el mensaje a las iglesias. Todas las iglesias tienen distintos problemas. No hay ninguna perfecta. Pero hay un solo llamado a perseverar en el Señor, en su palabra única y exclusivamente. Solo en Cristo, solo en su palabra. No debemos temer, hermanos, porque Él es el que nos da salvación por gracia. Él nos da salvación cada día. Cada día podemos estar confiados si en Él esperamos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Así debemos estar rogando al Padre cada día que nuestra iglesia, que cada uno de nosotros nos fortalezca en esta fe que viene de Él, que nos fortalezca cada día en su Santo Espíritu, para que cada día estemos con Él, hoy y por la eternidad. Oramos, hermanos. Jehová de los ejércitos, Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, te alabamos por esta palabra que nos insta, que nos recuerda cada vez, cada día, que debemos, Señor, buscar tu rostro, porque no hay vida separado de ti. No hay vida, Señor, si tú no estás en medio nuestro. Por eso te damos gracias que nos renueves en la fe, fortalécenos en la fe, en medio de nuestras enfermedades, de nuestras aflicciones, de nuestros dolores, porque sabemos que estamos en un mundo caído, pero tú nos guardas. Sabemos que tú nos guardas, Señor, porque así también lo dice tu palabra. Te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.